a hablar un poquito de Gemini y en Android Studio. Para los que no me conozcan, soy Armando Picón. Trabajo aquí también en Softserve como Android Engineer. También soy creador de contenido. De hecho, tengo un canal de Twitch y de YouTube, donde hago transmisiones los días viernes a las 8 de la noche, por si acaso, por si quieren ver. Y estamos viendo ahorita justo Kotlin Multiplatform, empezando con esas cositas. Sin embargo, algo que justo estuvo muy de... Todo para los que por ahí no lo saben, en estos días se estuvo llevando a cabo el Google I.O., que es justamente una conferencia muy importante de Google. Después de mucho tiempo hay gente que está siendo invitada ahí. No me invitaron a mí, lamentablemente. Pero una de las cosas de las que se estuvieron hablando, sobre todo en materia de las herramientas de Android para el desarrollo en Android, estaba justamente la integración de Gemini, el nuevo modelo de justamente inteligencia artificial dentro de la IDE de Android Studio, ¿no? Ahora, vamos a ver. No, para poder empezar un poquito y entender qué rayos es Gemini, ¿no? Más allá del eslogan, el nombre que te quieren vender y todo el asunto. Gemini en sí es un modelo de lenguaje largo, ¿no? un Large Language Model, que básicamente está diseñado pues, para hacer muchísimas cosas. O sea, te puede escribir artículos, puede leerte información, etc. Y tiene dos características. Una de ellas es multimodal. El ser multimodal implica que puede recibirte texto, puede recibirte imágenes, puede recibir videos y puede procesar algún tipo de información que tú les pases. Por otro lado, es de propósito general, o sea, realmente puede hacer un chingo de cosas. Y por último, es flexible. En el tema de la flexibilidad implica mucho respecto a para qué lo quieres usar, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas en breve que nos pueden ayudar a definir qué cosa es Gemini. Ahora, ¿qué es Gemini en Android Studio? Básicamente es como ponerle una ventanita al mismo Gemini dentro de tu Android Studio, como una cajita conversacional. Si quizás esto no te parece nuevo, es porque el año pasado seguramente estuvimos hablando sobre StudioBot, que era como... Para quienes tuvieron la oportunidad de probarlo, era un buen intento. Y lo vamos a dejar ahí porque podríamos echarnos otra charla de 1 hora hablando de cómo era esa experiencia. La cosa es que todo el tema de los... Hay que decir la verdad, con todos los avances que han habido en en este tipo de modelos dentro de la vereda del frente, es decir, o sea, toda la parte de Copilot, de OpenAI y todo el asunto, pues aquí los amigos de Google pues tuvieron que ponerse las pilas y en todo este año el modelo de lo que antiguamente era BART migró a todo este tema, a este nuevo modelo, con una mayor amplitud de tokens que puede procesar y gracias a eso hay un modelo que está mucho más aceptable que el primero que nos presentaron hace 1 año atrás. Entonces ahora tenemos esta herramienta al alcance de nuestras manos y nos puede servir justamente como un compañero al momento de desarrollar nuestras aplicaciones en Android. ¿Qué cosas se pueden hacer particularmente con Gemini en esta integración en Android Studio? Básicamente es generar código, responder preguntas, encontrar recursos y finalmente analizar los reportes de crashes que puedan aparecer en tu Logcat. Básicamente esas 4 cosas. Y el único requerimiento que tenemos es básicamente tener Android Jellyfish, que es desde donde ahora ya tú puedes acceder directamente al Gemini. Evidentemente para esto tú necesitas loguearte, necesitas dar algunos accesos y todo ello para que tú tengas la posibilidad de hacer uso de esta cajita conversacional dentro de Android Studio. Pero ¿cómo es que trabaja esto, no? ¿Qué hay detrás de simplemente esta cajita conversacional? Por un lado tienes tu Android Studio y tienes tu código, tus ventanas de código en él. Y lo que sucede es que a través de la cajita conversacional tienes la posibilidad de compartir este código. Y este código se envía justamente a estos modelos para que, de acuerdo al prompt, de acuerdo a las cosas que tú estés pidiendo hacer, te devuelva una respuesta. Entonces, tenemos una interacción desde este lado hacia el código
dado que el código que se genera, puedes copiarlo, puedes insertarlo donde esté tu cursor, entre otras cosas. Entonces, básicamente es así como funciona este asunto. De hecho, te da como respuestas de esa índole y con algunas acciones disponibles que te pueden ayudar justamente a incorporar estas respuestas al código que estés viendo en ese momento. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que estoy enviando mi código todo el tiempo a Gemini? Y para los que han usado Copilot, sabrán que una vez que tú le das, activas tu Copilot, esa cosa es como un keylogger que te va como leyendo todo el tiempo y te va recopilando información y la va mandando indiscriminadamente, a menos que tú lo cortes. Pensando en eso, la respuesta aquí es depende. ¿Y depende en qué sentido? Existe algo y es el enfoque particularmente me gusta mucho de Gemini y en Android Studio, es el enfoque de la privacidad, del manejo de la data que tienes aquí. Tú tienes la posibilidad de poder configurar o dar acceso a Gemini a través de 3 niveles. El primero son las settings generales. Básicamente, una vez que tú te logueas, tienes la posibilidad de configurar cómo va a actuar este modelo en función a tu código. O sea, vas a tener la posibilidad de decirle, ¿sabes qué? No quiero compartir nada de este modelo, no quiero compartir nada de mi proyecto, ni ninguno de mis proyectos, no quiero enviar ni compartir este código con tu modelo, pero sí déjame usar la cajita conversacional. Ese es uno. La otra es, permíteme decidir según el proyecto. Y la última, si mal no recuerdo, dale vía a todo esto, usa todo lo que quieras y provéeme toda la información que sea necesaria, ¿no? Pero además de eso, y era algo que le faltaba al principio a StudioBot, era la posibilidad del autocompletado de código, que era una de las características principales de Copilot. Y eso es algo que ya viene incorporado justamente con esta integración. Y de hecho es el check de arriba, donde te permite justamente, o le das permiso a Gemini para que te pueda sugerir código y de esta forma pueda ayudarte un poco en el desarrollo. Entonces, la posibilidad de poder apagar y encender todo esto es una de las primeras ventajas que trae consigo Gemini y es algo que le agradezco infinitamente. Y se los digo porque lo estoy usando actualmente. La otra, como les dije, era, el otro nivel de configuración es justamente a nivel de proyecto, ¿no? Tienes la posibilidad de encender y apagarlo en función a lo que tú necesites para un proyecto muy puntual. Pero una de las cosas más alucinantes que me gustaron mucho y es justo uno de los... no rompo el NDA diciendo esto. Es que, por ejemplo, como ahora el Jellyfish es como la actualización que tenemos todos disponibles, sabrás que ya tienes acceso a Gemini. Y justo una de las cosas que se me ocurrió levantar la mano el día de hoy en el cliente con el que estamos trabajando es, oye, si ya todos tenemos acceso a Gemini, ¿no deberíamos evitar que el modelo lea el proyecto? Y me salieron con la respuesta de sí, en nuestras políticas de privacidad está prohibido que cada uno de nosotros comparta el proyecto con estos modelos. Pero digo, pero debería haber otra forma, ¿no? Y aquí entran a tallar unos archivos llamados .aiexclude, que funcionan de la misma manera como si fuera un git ignore, pero con la diferencia de que basta con que tú agregues un .aiexclude a tu proyecto vacío y con eso bloqueas el acceso al proyecto, al modelo le bloqueas el acceso al proyecto. En ese sentido sí es diferente al git ignore. Pero me pareció algo simpático porque Copilot no cuenta con eso. Y si alguien quiere refutarme esto, le invito a que me lo muestre porque estuve probando y buscando, dándole vueltas. Me pasé horas viendo cómo poder configurar esta chingadera y con Copilot la única forma de hacerlo es con permisos de administración y sobre el repositorio, directamente en GitHub. Ahí nomás puedes excluir eso. En cambio, aquí con Gemini y en Android Studio, tú tienes el control.
Tú le pones el archivo, haces tu commit, preparas todo eso, lo tiras y ya te aseguraste el meterte en problemas luego, ¿no? De que el código se esté yendo a otro lado o que el modelo esté leyendo el código que realmente por un tema de privacidad y NDA no debería llegar hasta allá. Pero igual tú quieres usar la cajita conversacional. Entonces, me pareció bastante sensata esa decisión. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona esta cuestión. Entonces, como siempre me gusta hacer como cuestiones en vivo, vamos a probar un poco de las cosas que nos puede ayudar a hacer Gemini en Android Studio. Bueno, en principio tenemos esa opción a la mano derecha, como ya tienen Gemini como tal. Todo lo que tienen acá es una cajita conversacional. O sea, básicamente tienes un lugar donde tú escribes y toda esa ventana es donde te va a responder básicamente el modelo. Tienes otra opción acá abajo que te permite activar y desactivar el autocompletado de código. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento no quisiera, y me pasó muchas veces con Copilot, por ejemplo, que yo estaba escribiendo código y de pronto empezó a tirarme una chingadera de código y yo estaba como, caramba, oye, me perturba eso. Acá lo puedes simplemente, en el caso de Gemini, lo puedes desactivar. Y te deja literalmente de ofrecer autocompleto de código. Pero si lo único que quieres es usar la cajita conversacional, puedes empezar, por ejemplo, probando alguna de los prompts que aquí te tira. Por ejemplo, ¿no? Pedirle que te cree una clase de persona en Kotlin. Y ahí te las va creando, ¿no? Y te da la explicación del caso, ¿no? Qué cosa es lo que está generando y con cada uno de los datos que viene al caso. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Algo que, por ejemplo, yo estuve probando, y vamos a ver si lo puedo hacer por acá. Si es que no se tira esto. Vamos a ver. Ya. Digamos que voy a ejecutar mi aplicación, ¿no? Entonces, se supone que me debería abrir el emulador. Vamos a esperar un momentito. Vamos a abrir nuestro Loadcat, por si acaso. Esperamos unos minutos a que levante todo esto. Recordarán los antiguos que esta cosa demoraba una hora en levantar. Ahora ya al menos levanta en minutos. Con Eclipse, exacto. ¿Quién se acuerda de Genymotion? Entonces aquí quiero levantar mi aplicación. Vamos a ver qué pasa. Voy a intentar levantarla. Se murió. Y voy a Loadcat y tengo un error acá. Entonces, ya, bastante. Tengo aquí la opción de poder preguntarle a Gemini qué significa ese error. Entonces, si yo le pico ahí, literalmente le pasa el error a Gemini como si fuera un mensaje más y Gemini te da una explicación de más o menos qué quiere decir tu error. Entonces, a eso me refería con el hecho de tenerlo como una herramienta para a veces ayudarnos a depurar los errores que pueda tener nuestra aplicación. Otra cosa que podemos hacer aquí, déjame ver si no borré el código. Sí lo borré. Veamos. Otra cosa que podemos hacer, pero esto ya implica compartir código en sí, es que podemos seleccionar también, no sé, una función o algo así, y podemos, tenemos la opción de transformar el código seleccionado, documentar el código, entre otras acciones adicionales, explicarlo o sugerir mejoras. Que en realidad, bueno, tenía un ejemplo sobre eso, pero lo borré en el camino, así que... pero digamos que quisiéramos documentarlo, ¿no?
Entonces, acá, por ejemplo, para este tipo de acciones, es importante mencionar que estamos enviando el código. ¿Ok? En este punto sí lo estamos enviando. La primera vez te sale una alerta diciendo, oye, por si acaso, estás enviando esto, y es importante que sepas que una vez que lo envías al tacho el tema de privacidad, porque pues el código se va a compartir de manera pública, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Sin embargo, si estás trabajando en tu propio proyecto y no tienes ningún lío con eso, tranquilamente te ofrece cuáles son los cambios propuestos, ¿no? Y eso la verdad que es bastante simpático, sobre todo para proyectos open source, en los que podemos estar trabajando. También, ya, voy a dejar los ejemplos hasta este punto y vamos a hacer algo simpático en un momento más. Saqué el extracto justamente de la demo del Google I.O. respecto a Gemini y Android Studio. Lo vamos a ver y vamos a hacer algo relacionado a eso después del videíto. No, solo espero que se... AI privacy controls built right into Android Studio. A ver, puse subtítulos para que... Speaking of Android Studio, let's jump into the IDE and see a few more examples of Gemini in action. So here I am in the Jets NatCat, one of our open source compose samples. Just wrapping up that cool shared element integration that Maru showed earlier with us. One of the cool things that Gemini enables is that it makes it easier to optimize my code. So for example, here I have a conditional statement that can be a bit more efficient and idiomatic in Kotlin. To fix this, I can actually use Gemini to optimize this code so that it's easy to understand and maintain. So all I have to do is right-click on my selected code. Como lo que estuvimos viendo hace un momentito. Click on Transform, and then simply input simplify and make idiomatic with this quick action. Press enter. And what's happening is that I'm sending the code snippet to the model and getting a result back. So here I have a more optimized code snippet, going from an if-else structure to more efficient when structure in Kotlin. Now, what is also great is I can do additional modifications to this result. So for instance, it's good practice to add documentation, right? So let me use Gemini to help with that. All I need to do is click on the Refine button. Let's say, add some documentation, and press enter, and send it to the model. And now I have augmented the code change with the help of Gemini. So let me accept these changes. And there we go. I've optimized the code for readability and even added some code documentation, all with the help of Gemini. Nice. Now, Gemini can do pretty cool things on code itself, but it also does some amazing things that are perfect for Android app development. So, for example, we have this screen here that needs a little bit of translation. So looking at my strings resource file, my colleague left me out to do the translate to Spanish, but I don't know Spanish that well, but Gemini does. So let me highlight a few strings here. I can navigate, right-click, and navigate to Gemini. Click on Transform. In this case, let me type in Translate to Spanish. I'm using this question and strings to the model. I get a response back. That looks pretty good. And note, Gemini kept my app name in English. Nice. So let me do one more section for completeness. Again, I highlight the strings. Right-click, go to Gemini, go to Transform, and translate that to Spanish with this quick action. Results look pretty good, and accept those. Okay, but to confirm, I can simply refresh my app screen on the left-hand side. It's mostly English, so let me refresh. And there we go. Por ejemplo, aquí algo interesante es que puedes
va a dar contexto según el archivo que estés modificando o queriendo introducir el cambio, y lo puedes hacer por partes, en lugar de tener que hacerlo todo de lleno. Pero este es el ejemplo más alucinante que mostraron ayer. Now, sometimes you might get a mock-up from Designer as a handoff resource to get started. So in this case, I have a wireframe mock-up of the login screen from EnterDAP. So let me select that file. Let me enter in a quick prompt here, and let me get this started. Now, what's happening here is I'm using the large context window of Gemini 1.5 Pro that's coming later this year for Enter developers. This allows you to do higher quality multimodal input. Again, what we did here was upload a wireframe to an app and give it a very informative prompt that reads, with an image provided, use Jetpack Compose to build a screen so the Compose preview is as close as possible to this image. And also make sure to include imports and use material free. All these put together, and we get a multimodal response back from the Gemini model. Okay, so here it is. All right, so we have a main activity here. It's using material free. All right, so we just copy that to my clipboard. Now to go to File. Close this. Let's open up the preview here. Let's make this interactive. Y ahí le crea toda la pantalla como tal. And there we go. Eso fue como lo más alucinante que pude ver en los ejemplos. You want the wireframe image to working Android. No es código Android, pero ya, en fin. Ya, ahí vamos a dejarlo. Eso último, lamentablemente, no está disponible ahorita. Pero, me pareció interesante ver eso. Y una de las cosas que él menciona es que usa justamente el modelo de Gemini 1.5 Pro. Entonces, lo que hice aquí, vamos a salirnos un ratito de la presentación, es que me fui al Google AI Studio, seleccioné el modelo, que es el mismo, el Gemini 1.5 Pro, y como estoy llevando un curso también de diseño de aplicaciones móviles con Figma, entonces también me puse a crear cositas, ¿no? Y también le lancé el mismo prompt como tal, ¿no? Con la imagen provista usa Jetpack Compose para construir una pantalla con el Compose Preview lo más cercano posible a la imagen, y también asegúrate de incluir los imports y de usar Material 3. Le tiré eso y literalmente lo que me tiró fue todo este código de acá, incluyendo los imports, que vamos justamente a copiar esto al Android Studio. Vamos a cancelar esto. Y digamos que lo vamos a colocar acá. Ya, acá un par de cositas. Y es que el código no fue perfecto, pero estuvimos cerca de hacerlo. Entonces, lo que yo hice a continuación fue, aparte de indicarle un cambio por ahí, le pregunté qué rayos es Button Color Scheme, que fue como la clase que me está dando error. Y ahí es donde se hace la corrección a sí mismo, ¿no? Diciendo que no era válido y me lo cambia justamente por el button default. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justo tomar ese button default y vamos a reemplazar estos junto con el button colors. Ok, entonces vamos a pasar esto aquí. Y esto por acá. Vamos a ver. Ya, vamos a dejarlo con el botón colors por ahí. Espero que no me pide esto. Y lo que obtuve fue esto de acá. Ok,
que básicamente es la opción que va a venir después, o sea, la que se va a integrar después con este Gemini en Android Studio. Pero solamente que en lugar de hacerlo a través de la cajita conversacional, me fui directamente al modelo a tirarle los mismos datos. Lo cual de alguna forma indica o implica lo cercano que estamos de poder materializar ideas que podemos tener respecto a aplicaciones. No necesariamente va a salir perfecto, pero si, nadie me va a negar que ya te haya tirado todo este código es un avance terrible. O sea, literal acá solo tienes que empezar a customizar, quizás hacer algún tipo de refactors, tareas rutinarias, y literalmente podrías sacar una aplicación a producción dentro de poco. O sea, hay más que eso, pero pues me está mirando mal Gerardo ahí cuando digo eso. Pero sí, o sea, nos facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Y la verdad es que incluso a nivel de equipos que integran también gente de diseño, sin duda, este es un buen inicio, ¿no? He escuchado a gente decir, ay, sí, quiere decir que ya no necesitamos a los desarrolladores. Eso no va a pasar. No por ahora, al menos. Entonces, volviendo a la presentación. Aquí vienen las cosas que he ido como pensando sobre esto. El uso de... Yo no recomendaría el uso de Gemini, o sea, parto por algo negativo, para desarrolladores juniors. Porque si algo me ha enseñado todo este asunto de investigar y probar este tipo de herramientas, es que tú necesitas saber qué cosa te está tirando este asistente. Y si no conoces o no tienes una mediana comprensión de qué cosa es o cómo funciona Android, literalmente podrías caer en este terreno en el que te podrías enfrentar a problemas complejos, podrías querer pedirle al asistente que te ayude a resolver el problema y lamentablemente eso no va a pasar. Y te va a tirar o sea, literalmente va a tirarte cualquier tipo de respuesta, se va a inventar sus propias clases, sus propios componentes que no existen. Sin ir muy lejos, o sea, veamos el esquema que me tiró, ¿no? Un esquema que no existe. Probablemente en otro ejemplo sí existió, pero no estaba ajustado como al caso, a mi contexto, ¿no? Quizás si esto hubiera tenido el contexto de mi proyecto, tal vez habría sido otra la historia. Pero así de buenas a primeras no salió así. ¿Para qué sí es bueno? Para tareas rutinarias. Tienes que crear DAOs, tienes que crear pollos, tienes que crear clases relativamente simples, cascarones, etc. Puedes escribirlo y te puede ayudar un montón. Y literalmente te ayuda a ganar tiempo. Entonces ahí, con respecto a eso, pulgar hacia arriba. Respecto al tema de que vamos a ser reemplazados por la IA, discúlpenme, pero no. Eso no va a pasar por el momento. Y esto a raíz de un problema fundamental. En todas las pruebas que he estado haciendo durante este mes, digamos, ¿no? O sea, de manera intensiva con este tipo de asistentes, hay dos cosas con las que me he topado. Y principalmente una de ellas es el problema. ¿Cuál es la fuente de la verdad? ¿De dónde estás sacando tu información? Si estás hay muchísimos proyectos open source con los cuales se alimentan este tipo de herramientas y muchos de ellos integran literalmente prácticas horrorosas, o sea, horribles. O hay gente que simplemente recurre a muchos workarounds y no te soluciona realmente el problema de raíz. Y lamentablemente muchos de estos modelos, incluyendo Copilot, están basados en estas cosas. Entonces lo que tú puedes estar recibiendo como respuesta a un problema quizás complejo es simplemente algo que se sacó de uno de estos repositorios y vaya a saber qué chingadera te va a tirar. Literalmente, uno de los problemas, por ejemplo, que yo tuve, y eso sí lo puedo mencionar, es, por ejemplo, trabajar con un Bottom Sheet Dialog Fragment. Para los que han trabajado con eso, saben que si tú intentas hacer una animación por XML ahí, literalmente el bottom sheet se te va hacia la parte superior de la pantalla. Y es un issue conocido.
Intenté pedirle a los asistentes que me ayudaran a resolver ese problema. Me tiraron cada uno, ¿no? por su cuenta cuatro soluciones que no arreglaron ni un carajo. O sea, literalmente no arreglaron nada. ¿Qué tuve que hacer? Pues ir a la vieja usanza, entender un poco qué era lo que estaba provocando el problema, entender que era un non-issue y empezar a meterme, por ejemplo, con el Transition API para programáticamente hacer lo que estaba intentando hacer por XML. Pero si yo no tuviera experiencia, primero entendiendo lo que es una API, entendiendo que existe una API para ese tipo de cosas, y tampoco entendiendo que todas esas cosas que vemos a veces en XML se pueden hacer programáticamente, no habría podido resolver mi problema. Y el asistente tampoco me lo estaba resolviendo en ese momento. Entonces, ante esto, al menos en el corto plazo, o hasta que vaya a saber cómo se resuelva eso, todavía tenemos trabajo. Pero eso sí, lo que sí estoy observando es que como ya hay tareas rutinarias que se pueden resolver con este tipo de herramientas, la inserción al mercado de roles juniors se ve mucho más difícil con el paso del tiempo. Entonces, allí el consejo siempre es ya, aparte de tratar de entender los fundamentos de este tipo de cosas y tener práctica y poner su portafolio y todo eso, es también entender cómo funcionan estos modelos para que a la hora de la hora no te tornes, como dice, ayudes a resolver más problemas de los que ocasionas. Entonces eso es algo importante a tener en consideración. Y bueno, finalmente lo que les decía, ahorita mismo para problemas complejos, olvídense, esta cosa no anda. Pero para cuestiones como el puntapié, como el ejemplo que vimos con el mockup, con el wireframe y la generación de código, para ese tipo de cosas, va de maravillas. Y la verdad es que es un gran avance y una gran ayuda. Entonces, yo luego voy a subir la diapositiva con las referencias que usé para esta charla. Y nos vemos en la próxima. ¿Alguna pregunta? La miércoles ya. Ok. Partamos por allá. La primera, eliminar el cliente desactivado por defecto, ¿cierto? Cierto. Bueno, luego ya chequeamos, ya está ahí. De hecho, necesitas loguearte para que funcione. Y tienes como 4 pasos de consentimiento previos a que empiece a funcionar. Respecto al tema del computador código, no es necesario como requisito tener habilitado el nivel de código. ¿Perdona? Funciona por paralelo. El autocompletado Ajá. va de la mano con compartir el código. Son dos herramientas que vamos a separar. Si tú no das permiso a que acceda a tus proyectos, por defecto no te activa el autocompletado. Cuando tú le das permiso, en ese momento recién se te habilita la opción del autocompletado. Entonces funciona de esa manera. No es que, en ese sentido, sí debo reconocerle al equipo de Android que ellos han pensado en que no hay algo que te salte, ¿no? Que te pase por encima, ¿no? O sea, te dije que no y terminaste haciendo otra cosa que no debías, ¿no? Entonces, en ese sentido sí han tenido mucho cuidado. Seguíamos por allá. Una pregunta, oye, ¿cuál crees tú que es el impacto que tenga esta tecnología en la forma en la que estructuramos los proyectos hoy en día? Me refiero a, por ejemplo, poniéndome en el caso de la consultoría, en el que el proyecto le pertenece al cliente, pero al mismo tiempo lo podemos utilizar guía para poder codificar. ¿Tú crees que en algún momento el contrato entre consultor y cliente vaya a cambiar un poco? Porque la guía nos potencia de tal forma que podamos ofrecer productos que sin guía no podamos entregar. A ver, justo, qué buena pregunta, y eso tiene que ver mucho con la anécdota que tuve hoy. Nuestro cliente nos tiene prohibido trabajar con la IA. O sea, lo que dice explícitamente es que nos tiene prohibido mandarle el código a la IA.
Pero justo una de las cosas interesantes con Gemini y en Android Studio es que tú puedes usar la caja conversacional, o sea, la puedes usar como si fuera tu propio chat con el asistente, sin compartir código. Y de hecho, a mí particularmente me ha servido muchísimo para resolver un par de problemas donde yo no tenía quizás el entendimiento de, por ejemplo, hablaba del Transition API. No entendía cómo funcionaba y lo que hice fue literalmente agarrar y escribir en la cajita, oye, pues explícame en qué consiste el Transition API. Y me tiró como la parte de la documentación. Hey, puedo hacer puedo mover un elemento que pueda venirme por el eje X, por el eje Y. Sí, lo puedes hacer de esta forma. Y te tira ejemplos que no tienen nada que ver con el código sobre el cual estás tú trabajando. Entonces, en ese sentido, ya hablando de manera contractual, las prohibiciones deberían estar del lado de compartir el código con estos modelos. No en limitarte el uso de estas herramientas, porque sin duda estaríamos perdiendo una herramienta que, tal como está diseñada, sí nos ayuda a nosotros para hacer búsquedas rápidas justamente a referencias. Y era justamente una de las ventajas que coloqué aquí, que te da la posibilidad de tú preguntarle cómo funciona algo, independientemente del proyecto, y te va a lanzar una respuesta, basada probablemente en la documentación o en la información que tenga disponible con la que se hayan alimentado el modelo. Entonces, sí hay que poner énfasis en ese asunto, ¿no? Está bien prohibir compartir o llevar el código que es propietario del cliente hacia un modelo, pero sí debería estar permitido el uso de estos códigos, de estas herramientas que no sean invasivas. Ya. Quería decir algo también, lo que dijiste eso del que te da una mala respuesta. Uh-huh. A mí me pasó cuando hace tiempo que ChatGPT sí me pasó, tenía que hacer un request y esperaba, no me acuerdo, 10 segundos. Si en 10 segundos el request no se cumplía, se cerraba el request y seguía el flujo. Porque era un requerimiento específico de ese endpoint. Y me demoré 10 intentos hasta que ChatGPT entendió lo que yo quise decirle. Porque como yo le decía, necesito un request que espere, él todo el rato me daba la otra opción, que pasaran 10 segundos y hacía el request. Uh-huh. Y le preguntaba, y siempre 10 segundos con distinto, con thread, con rutina. Esperaba 10 segundos y después hacía el request. Y yo quería todo lo contrario, quería hacer el request y esperar 10 segundos. Y me costó mucho, hasta que logré una solución. Pero así como toda la mañana y media tarde. No lo logré, por no entenderlo. No había caso. Sí. Igual de repente ponen esas cosas que me dicen, esta es la solución, y no era. Sí, algo que me pasó, de hecho, durante esta última semana, explorando el modelo como tal, es que depende mucho cómo le digas las cosas. O sea, más allá del tema del idioma, porque muchas veces esto sí te pueden entender español, pero también está en cómo lo expreses, porque de pronto el análisis del prompt, de la sentencia que tú le mandes, puede caer en el punto de ser algo totalmente imaginario, abstracto, y no hay forma de medirlo o no tienes cómo tener un valor referencial, y literalmente el modelo te dice, oye, ¿sabes qué? En este momento no puedo servirte una respuesta. Y literalmente es algo que ha pasado. Pero sí quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Lo probaste casualidad con Flutter? ¿Funciona? Así como si tienes configurado Android Studio con Flutter, te sale Me estás troleando, ¿verdad? No, pero por si acaso. Con Swift. No, pero por si acaso. No, la verdad no. La verdad no, es que no. Estoy yéndome por el lado de código multiplatform, pues amigo. Pero por si acaso, no sé, me tropito. Por favor. Gerardo. Un detalle sobre ese tema de la complejidad y sobre el tema de las cosas, alucinaciones que los humanos tienen, es que los LLM nos abrieron como una ventana a programar con lenguaje natural, que es el lenguaje que utilizamos en el día a día para conversar. Y uno de los problemas fundamentales de los lenguajes naturales es que son ambiguos, lo que decía Armando. No hay forma de garantizar al 100% de que cuando tú le estás diciendo algo a algún LLM, de verdad entienda lo que le estás diciendo a la perfección. No pasa como, por ejemplo, los lenguajes formales, los lenguajes de programación, que algo que tú escribes hace lo que dice hacer y ya, no tiene opción. O sea, si hay un algoritmo que suma dos números, lo suma y ya, no hay duda de eso. Mientras que si tú le estás pidiendo a un LLM que haga una tarea en particular,
hay muchas interpretaciones de esa tarea en particular. Y por eso es tan complicado a veces alcanzar en la solución que tú estás esperando. Porque tú escribiste algo y dejaste algo en tu mente, que es la parte abstracta que estás imaginando y todo lo demás, que no hay forma de escribirla en español. Habría que escribirla en un lenguaje formal, en un lenguaje de programación. Pero entonces ya ahí desecharía los LLM porque dice, bueno, eso voy a programar nada más. Y esa es la misma razón por la que nos vamos a quedar sin trabajo, porque al final explicarle al modelo es hacer lógica, es resolver un problema, pero en un lenguaje natural. Explicarle a ChatGPT algo que tú necesitas en español es lo mismo que programarlo en Kotlin, solamente que cambiando el lenguaje, por uno que es menos abstracto. Sí. Algo que debemos tomar en consideración antes de pasar a la siguiente pregunta por allá atrás, es que detrás de todo esto que nosotros conocemos hoy en día como inteligencia artificial, no es otra cosa más que modelos que se vienen entrenando. Entonces, hasta que tú puedas obtener una respuesta concreta a un prompt ambiguo, pueden pasar múltiples iteraciones. O sea, es como, sin ir muy lejos, el caso de Ciro. 10 veces hasta que recién por ahí, después de todos estos intentos, después de indicarle que eso no era el problema, recién se va por otro camino e intenta una solución diferente. Entonces estos modelos tienen que entrenarse para ese tipo de problemas. Algo que sí también encontré, esto no lo encontré acá, lo encontré en otra empresa, entonces en mi empresa anterior, que no mencionaré el nombre, pero tiene una U como primera letra. Es que y eso era algo que nos pasaba con Copilot, porque ellos usaban Copilot, es que cuando me ofrecían el autocompletado de código, me ofrecía con las malas prácticas de otros desarrolladores. Entonces, nuevamente lo que les decía, o sea, sí te puede ayudar a facilitar algunas cosas, ¿no? Pero a la larga no te garantiza de que realmente el código que te esté pasando, 1, funcione y 2, sea eficiente. Y 3, que esté correcto. Entonces hay mucho camino por recorrer en ese sentido. Para otras tareas sí, no hay problema. Hay muchos, quizás en otros ámbitos hay otros roles que pueden ir desapareciendo con el tiempo porque son tareas rutinarias, mecánicas, o sea, no requieren de tanto análisis, no hay esta complejidad que tenemos al momento de resolver uno de estos problemas. Pero sí es importante considerar que si quieren un consejo de mi parte hacia ustedes, es que si no lo tienen ahora, intenten incorporarlo, pero es la visión de producto. Todas esas herramientas les van a tirar código, pero no tienen el concepto de producto, que eso sí deberíamos tenerlo nosotros, porque a la larga ese va a ser el diferencial entre probablemente un desarrollador con otro. Si es un desarrollador que solamente sabe cómo picar código, que escribir clasecitas y ya está, pero no tiene una visión de producto, literalmente ese sí puede ser reemplazado por una de estas herramientas. Entonces es importante tener eso en mente. ¿Alguna otra pregunta? Creo por atrás tenían una. Un comentario y Sí, dale. puede parecer una obviedad, Tírale nomás. pero el tema de que mostraste de mejorar el código, uno más bonito, carne extra, sí, muy bien, Sí. pero no hagan esas cosas si no tienen los temas unitarios, porque si lo pasan a hacer productor, capaz van a romper la aplicación y no, por eso digo que es una obviedad, porque probablemente todos tengan bailes, que se código, pero los que no dejan y la pregunta es si eso es gratis o tengo que pagar algo si hago muchas preguntas. Por el momento es gratis. O sea, de hecho, por el momento vengo usándolo ya casi un mes y no me ha cobrado nada. Entiendo que hay un tema de pago que viene con el modelo directamente, pero creo que es para el consumo directo, no a través de la herramienta. Que si vendrá un tema de pago después, es la misma cuestión que estamos cuando salió Android Studio Bot, ¿no? Ahorita mismo es gratis y de más adelante tal vez te cobre por tokens o por consultas. Sin embargo, viendo los precios que actualmente están tirando por las queries directamente a Gemini 1.5 Pro, está bastante barato, ¿eh? O sea,
Sobre todo tomando en cuenta el promedio de salario de un semi y un senior, tranquilamente puedes pagarte uno. O sea, si es que eventualmente le ponen algo pago. Así que no sean angurrientos, por favor. O sea, vaya. ¿Intentaste así subir una captura que te haga el código de XML o crear una custom view? Sí me creó XML. XML sí me creó. De hecho, ya no traje ese ejemplo aquí, pero sí me creó eso. Una custom view no probé, pero sí XML sí me creó. De hecho, las mismas pantallas que... Bueno, de hecho, la pantalla de login que vieron hace un ratito... De hecho, déjenme ver, creo que lo tengo por acá. Si no estoy mal. No lo tengo acá. Lo tenía en otro... es que borré el historial para esto, pero le había mandado la parte del detalle, del listado de los restaurantes, de la aplicación esta que estoy usando como side project, y sí me tiró todo el XML, armándome con constraint layouts y todo el asunto. Entonces, funcionó bien en ese sentido. O sea, ese código de hecho, sí lo tiré y ese sí funcionó sin problemas. Es como... Pero... va bien. Va bien. Y listo, ya para... ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Creo que mencionaste que hay una forma de evitar que la IA te lea el proyecto. Sí. Con un archivo que se llama .script o algo. Sí. Creo que mencionaste en un momento que con el archivo vacío ya solo con eso, Sí. me imagino que en YouTube ya evitabas que de alguna forma se diera. Entonces te pregunto, ¿a usar eso te priva de usar la cajita No. del chat ese? Nuevamente, a ver. Si por si no quedó claro en la explicación, tenemos dos formas de usar Gemini en Android Studio. Uno como una cajita conversacional, que era como el Studio Bot. O sea, básicamente no tenía contexto alguno de tu proyecto ni nada. No le compartes nada de código. O la otra es que tenga el contexto de tu proyecto. Y entonces cuando te tire respuestas, te las tires basado en información de tu proyecto. Entonces tienes esas dos formas de trabajar. Si tú le pones un archivo .ai exclude, lo único que haces es evitas que el proyecto sea leído por el modelo, pero la cajita de conversación todavía la puedes seguir usando. Ya, eso me queda claro. Y lo otro era que mencionaste que el archivo solo cuando está vacío funcionaba. Sí. Y que en su momento tenía como algo de código. Puede ser que puedas dentro del código, o sea, el contenido, especificar partes que sí puede acceder o simplemente es una configuración por defecto que tienes. O sea, Sí. que está vacío. No, de hecho, todo esto parte desde ser lo más restrictivo posible, ¿no? O sea, partes con el archivo vacío, simplemente niegas el acceso, niegas la visibilidad del modelo de todo tu proyecto. Pero si tú empiezas a colocar rutas, empiezas a darle visibilidad al proyecto. O sea, ahí hay que tomar en cuenta eso. Será como el ignore pero invertido. Es como el ignore, por eso decía, es muy parecido al punto ignore, git ignore, pero no tan igual. Porque claro, en ese sentido es mucho más restrictivo. El git ignore, si tú lo pones vacío, realmente te agarra todo, ¿no? Y la última, dice que la versión era gratis, la 1.5 Pro, así que es como en OpenAI que tiene un 3.5 que es gratis y el 4.0 tuvo pago, o siempre va a tener esa versión. Lo que pasa es que mientras esté integrado en Android Studio no hay ningún lío. O sea, ese no es ningún problema. Porque ahorita, por ejemplo, yo tengo acceso al modelo, así como lo vieron, se los mostré hace un momento, pero es porque estoy en otro programa aparte, ¿no? Y tengo acceso a temprano ese tipo de cosas de forma gratuita. Pero de acá a fin de mes ya pasa a ser pago. Y ya, o sea, el acceso directo al modelo. No te estoy diciendo el uso de Gemini y Android Studio, por si acaso, ¿eh? Son dos cosas diferentes. ¿Cuál sería la diferencia? De que tú aquí estás usando una interfaz para interactuar con un modelo de Gemini que te provee Google por defecto. En el otro caso, yo tengo la API de Gemini expuesta y la puedo usar para lo que a mí se me antoje. O sea, puedo construir, puedo consultarla, puedo trabajar, crear una aplicación web y puedo crear mi propio chat conversacional, puedo hacer todo lo que quiera interactuando directamente con el API, como si estuvieras consumiendo un servicio, web, de esa forma. En el otro caso, tú tienes una interfaz gráfica como intermediario embebido en una herramienta. Exactamente.
Ujú.